Bienvenidos a TELDE, Teleeducación para el Desarrollo. Quien les habla, la magíster Isabel Delgado Torres, va a iniciar con el curso de Corrientes y Teorías Contemporáneas Pedagógicas con el tema actual, Teorías y Corrientes Contemporáneas en el avance científico del conocimiento, enfoque constructivista. El contenido temático es muy interesante porque abarca el enfoque constructivista. Encontramos diferentes enfoques, como por ejemplo los enfoques críticos, ¿no?, de la pedagogía crítica, ecológicas, ¿no?, y de la tecnología de la informática comunicativa. Los diferentes enfoques tienen que ver también y se relacionan con este enfoque constructivista. Y para ello vamos a dar referencia a 4 personajes muy importantes de esta corriente constructivista, que son la teoría de Jean Piaget con la educación, y justamente ve la evolución genética, el conocimiento, los procesos cognitivos de Lev Vygotsky con la psicología cultural, sociocultural, que es muy interesante y apertura todo el estudio interpersonal. El Daniel Paul Ausubel con el aprendizaje significativo, ¿no?, donde él también manifiesta y plantea la construcción de los aprendizajes, y Joseph Donald Nova, que viene a ser el seguidor y el que aporta la parte ya didáctica que propicia el aprendizaje significativo. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos, pero para ello vamos a entender un poco de todas estas teorías y corrientes, ¿no? Las teorías pedagógicas, o corrientes pedagógicas, trata de temas de investigación que describen y explican y permiten conocer a la pedagogía, el comportamiento, de cómo se dan estos procesos en el aprendizaje, relacionados a la persona en sí y relacionados al aspecto del ambiente, del contexto social. Para ello también podemos mencionar otros enfoques, pero que son pertinentes también a la pedagogía, como algunas teorías contemporáneas que tenemos a John Dewey, Francisco Ferrer Guardia, con la escuela moderna, María Montessori con el conocimiento científico, que es el inicio y la base de todo este proceso de investigación que actualmente está muy formulado, de Crowley con la pedagogía de los centros de intereses, Antonio Makarenko con la pedagogía marxista, Annell con la pedagogía antiautoritaria, a Freddy Skinner la tecnología de la enseñanza, justamente de las estructuras curriculares, que entra al enfoque conductista, que tampoco, a pesar de tener un bagaje de negación, de un conocimiento en relación a ese proceso de una escuela tradicional, aún todavía permanecen algunos indicadores, ¿no?, dentro de lo que se refiere a las currículas. Tenemos a Basile en la sociología de la educación y a Pablo Freire con la educación liberadora. Todos ellos, todo este conjunto de personajes, de científicos, de estudiosos, de profesionales, han llevado y traen en este siglo XXI un aporte, ¿no? A pesar que estamos dentro de un enfoque constructivista, ellos también dan un aporte para beneficiar a la educación, entendiendo que la pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio la educación. Ahora vamos a centrarnos en el personaje muy conocido para todos, o de repente muy mentado dentro de las políticas educativas, la teoría de Jean Piaget en la educación como medio siglo de debates y aplicaciones. Esta teoría es la más influyente de todas porque trae a colación este enfoque justamente, y vuelvo a repetirlo, del constructivismo. Piaget con la psicología genética, ¿no?, con el proceso evolutivo, con los procesos psicológicos, que ha sido materia de estudio de este gran personaje suizo, psicólogo de profesión, ha traído como parte de una nueva forma de ver, una nueva forma de aplicar y de entender el aprendizaje en las personas, ¿no? Y prácticamente la pedagogía se vale de estos cimientos, de estos principios que trae Jean Piaget. La epistemología genética de Piaget, justamente con esta teoría de enfoque constructivista, tiene un carácter interactivo. ¿Por qué? Porque esta teoría menciona que el sujeto construye sus conocimientos con interrelación al medio ambiente o al medio social o a su medio contexto, ¿no? Entonces, hace toda una referencia de que el ser humano tiene que aprender a aprender.
La epistemología genética estudia la epistemología, las capacidades cognitivas, ¿no? Esos procesos cognitivos que tenemos, los procesos que posteriormente Vygotsky lo menciona también, ¿no? En los procesos básicos del aprendizaje, que empieza con las partes sensoriales, que empieza con la parte de la atención, de la memoria, y luego pasa a los procesos superiores del aprendizaje. La otra parte que corresponde a la genética nos habla del que estudia el génesis del pensar humano, ¿no? De la parte genética que trae consigo esos aprendizajes, ¿no? Todo aquello que resulta de la interrelación con su medio, ¿no? Que lo rodea. Es así que el desarrollo de la inteligencia, según Piaget, consta de dos procesos esenciales e independientes. Tenemos lo que es la adaptación y lo que es la organización. Pero dentro de ellas existe un proceso, ¿no? Y nos hacemos la pregunta, y siempre en todo proceso educativo nos preguntamos, ¿cómo se construye el conocimiento? ¿Cómo yo sé que este alumno está aprendiendo? ¿Cómo yo sé que este estudiante va a lograr esos aprendizajes? ¿Cómo me puedo proyectar hacia adelante? ¿No? Pues bien, un poco vamos a entrar a estas facetas. Hablábamos de la adaptación, y la adaptación es justamente la entrada de la información que tiene todo ser humano. Cómo vamos a nosotros a percibir esa información del medio que nos circunda, ¿no? Entonces, hay un equilibrio entre lo que es la asimilación y la acomodación. Asimilamos la información en cualquier momento, en cualquier proceso, y lógicamente vamos a entrar como una moneda, ¿no? Como una moneda que tiene dos caras, lo que es la asimilación, la entrada de la información, y lo que es la acomodación, donde entra a conjugar ya los aprendizajes en función a mantener esa nueva información, ampliarla o simplemente modificarla. Y eso se va a hacer en función a cada persona, a cada estilo, a cada ritmo de aprendizaje de todo estudiante. Una vez que hemos entrado en esos procesos, entramos a lo que es la organización. Y la organización, pues, es la función de la estructura de la información. Cómo nosotros hemos estructurado, cómo nosotros hemos acomodado la información, pero cómo nos damos cuenta que ha habido el aprendizaje, cuando todos estos conocimientos se pueden explicar, ¿no? Se pueden explicar, se pueden discernir, se puede opinar, ¿no? Es decir, pues ahí se ha cumplido el proceso. Y ahí podemos contestar justamente lo que es cómo se construye el conocimiento. Muy bien. Aunado a ello, Jean Piaget nos aporta los estadios del aprendizaje, que es muy importante conocer. Todo docente, toda persona o profesional dedicado a la pedagogía, ¿no? O que alternamente trabaja con la pedagogía, tiene que conocer estos procesos, estas etapas, estos estadios, porque en cada una de ellas funciona un proceso, ¿no? En función a ese momento, a esa edad, ¿no? Y a esos procesos cognitivos que se están dando en esos momentos. Primera etapa, tenemos la sensorio-motora. ¿Cómo funciona? Se da de los 0 a los 2 años, es toda una asimilación de información. ¿A través de qué? A través de lo sensorial, de la estimulación, ¿no? De aquellos estímulos que va a despertar el querer recepcionar, el querer percibir estos conocimientos. Muy bien, pero es en una etapa sensorial motora porque va a entrar el equilibrio, la coordinación, ¿no? De la parte del equilibrio motor, ¿no? Sensorial motor, de lo que tocamos y de lo que vamos sintiendo. Movimiento, importantísimo, el equilibrio, porque el movimiento hace que también maduren otros procesos, como por ejemplo, dándole cabida a lo que es la comunicación, el lenguaje. Segunda etapa, la preoperacional. Hay una etapa donde se está preparando, donde va interactuando el niño de 2 a 6 años, ¿no? Aquí en esta etapa preoperacional hay todo un proceso de información y de conocimiento, ¿no? Acerca de qué sirven las cosas, para qué sirven las cosas y por qué se dan las cosas, ¿no? De cierta manera. En la tercera etapa operacional concreta, justamente, ya puede aplicar y puede resolver problemas muy simples, muy sencillos, que corresponden de los 6 a los 11 años, pero que todavía no tiene un esquema, ¿no? Formal. El niño
piensa, ¿no?, y puede responder en función a lo que ve. Cuando, por ejemplo, ponemos 2 tazas o 2 vasos de agua del mismo tamaño, ¿no?, pero con diferente forma, una más ancha y una más angosta, pero con la misma cantidad de líquido, vamos a ver que el niño de 6 a 11 años todavía percibe lo que ve. Y si lo ponemos en distintos recipientes, él va a decir que las cantidades no son las mismas, porque él se basa en lo que está viendo. Una vez que entra a la etapa operacional formal a los 11 años a más, es recién cuando él va a determinar y va a decir, no, es justamente la misma medida, a pesar de que está presentada en diferentes formas, ¿no? Entonces vamos viendo cómo evoluciona este proceso y esto lo explica Jean Piaget. Y justamente las políticas educativas actuales en la educación ha tratado de diseñar una estructura curricular basada justamente en estos estadios de aprendizaje para poder propiciar y poder también encaminar un aprendizaje y un proceso de conocimientos en el estudiante, ¿no? Entonces es ahí donde el docente tiene que ir conociendo y tiene que también percibir pues todos estos funcionamientos, los estilos y los ritmos de aprendizaje que tienen los alumnos. Vamos a entrar a ver a otro personaje, ¿no?, en Vygotsky, la psicología cultural y la construcción de la persona desde la educación. Vygotsky, psicólogo ruso, que hizo todo un planteamiento y que de cierta manera fortalece también algunos aspectos relacionados a la teoría de Jean Piaget, ¿no? Mientras Jean Piaget ve desde dentro, desde cómo el estudiante va formando el conocimiento y sus procesos van interviniendo, Vygotsky también habla de que el aprendizaje se va dando, pero desde el contexto social, desde un nivel sociocultural. Y básicamente nos habla de los procesos psicológicos elementales y los procesos psicológicos superiores. En los procesos psicológicos elementales hablamos aquellos que son comunes entre los animales y el hombre. Por ejemplo, en esto podemos explicar una lectura, por ejemplo, del filósofo Schopenhauer, cuando habla de los puercoespines. Habla de 2 puercoespines que necesitaban subsistir, sobrevivir a una temporada climática terrible, ¿no? Y ellos van tratando de acomodarse porque su prioridad es subsistir, ¿no? En los animales pues sabemos que son instintos de supervivencia. El hombre de cierta manera busca sobrevivir, pero él necesita de otro ser humano para poder subsistir, ¿no? Y estos procesos se van desarrollando, estos procesos básicos elementales, van desarrollando hasta pasar a los procesos superiores. Aquí ya vienen a ser estos procesos superiores, psicológicos superiores, humanos netamente, porque se incorpora a la cultura. Y aquí hay una clave que se relaciona ya para que entre a los procesos psicológicos superiores, que es la inteligencia, que es la comunicación, ¿no?, y el pensamiento. Son 3 que van a generar pues la diferencia o la lejanía ya en relación a estos elementos, a estos pensamientos o procesos elementales. Otro tema que plantea Vygotsky es la zona de desarrollo próximo. Bueno, ahí básicamente Vygotsky nos plantea de que todo ser humano tiene un potencial. Tenemos un potencial para aprender, pero que es necesario los apoyos y las ayudas que tenemos que recibir para poder desarrollarnos y encaminarnos en relación a este potencial, ¿no? Entonces es dar lo máximo de nosotros en relación a aquellas habilidades que podemos nosotros presentar y que a veces no han sido despertadas o motivadas, pero que gracias a todos los apoyos o las ayudas dentro del aprendizaje de las demás personas pueden ser y se pueden lograr. Ausubel también entra dentro básicamente de un enfoque cognitivo, pero que trabaja y que enmarca sus estudios sobre el aprendizaje significativo, que es otra herramienta muy poderosa dentro del enfoque constructivista. Aquí el psicólogo y pedagogo estadounidense nos plantea un principio, ¿no?, basado y muy importante del constructivismo.
el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es un proceso dinámico, donde nos dice que nosotros tenemos que saber estructurar nuestros propios aprendizajes, ¿no? Y estos aprendizajes, al ser estructurados por nosotros mismos, al ser entendidos y comprendidos por nosotros, va a tener una significatividad. Y eso va a llevarnos a lograr capacidades, a lograr competencias y, lógicamente, vamos a ser capaces de muchas habilidades. Las condiciones del aprendizaje significativo está basado en aquellos materiales potencialmente significativos en la ayuda didáctica, ¿no? Y que el maestro, lógicamente, le tiene que dar esa significatividad para que el alumno pueda responder a estos aprendizajes, ¿no? Y el otro aspecto viene a ser la significatividad psicológica cognitiva, porque tenemos que también entender cómo se desarrollan esos procesos en el alumno. Las disposiciones subjetivas para el aprendizaje, psicología afectiva, que va acompañado justamente de estos procesos, paralelo a ello, la motivación, los entes motivadores, que ayudan pues a despertar en el alumno el interés, ¿no? Todo aquel espacio, todo aquel contexto, no solamente afectivo, sino también contexto físico, hace que el alumno se motive para poder aprender. Las implicaciones educativas del aprendizaje significativo son 3 básicas preguntas. ¿De dónde parte el conocimiento? ¿Cuándo se produce? ¿Y cómo se realiza? Parte del conocimiento del alumno, los saberes previos, aquello que trae y que va a ayudar a fortalecer el aprendizaje nuevo. ¿Cuándo se produce? Mientras el alumno esté motivado, cuando nosotros brindemos los espacios, ¿no? Y los materiales adecuados para ese aprendizaje. ¿Cómo se realiza? Exige pues mucha atención, mucha intensidad en la actividad y motivadora básicamente con las demás, y exige un proceso de reflexión. Hay que tratar de que el alumno sepa pensar, razonar, opinar, que sea participativo en todo momento del aprendizaje. Porque si no interactúa con su aprendizaje, entonces el alumno simplemente se va a sentir o va a solicitar que se le dé todo servido, ¿no? Entonces es ahí donde él tiene que entrar a estos procesos interactivos. Y finalmente tenemos a Donald Novak, que en función a este aprendizaje significativo, donde el alumno tiene que estructurar, tiene que manejar todas estas herramientas para poder tener esa habilidad en el aprendizaje, este educador, profesor de la universidad, empieza a analizar este aprendizaje significativo, dándole pues un material preciso y didáctico para que se dé estos procesos. Y justamente hablamos de la teoría del mapa conceptual. La investigación de Novak se sustenta en el aprendizaje humano, entendiendo todos estos procesos cognitivos, entendiendo todos los comportamientos que se va dando en relación a este enfoque constructivista, y nos habla de los estudios de la educación, ¿no? La educación parte de principios psicológicos, parte de una serie de principios socioculturales, y lógicamente él empieza a analizar y busca estas herramientas necesarias para la representación del conocimiento, facilitándole un método para poder aplicar, para poder estructurar las ideas, para poder entender, ¿no?, el aprendizaje. Y es ahí como llega a los mapas conceptuales. También tenemos conocimiento acerca de los mapas mentales que, por ejemplo, que son muy parecidos a los mapas conceptuales, pero que también se utiliza para los niños más pequeños, porque tienen una dinámica de colores, ¿no?, matices de figuras, matices de letras muy visibles y motivadoras para que el niño pueda empezar a esquematizar sus propios aprendizajes. Y lógicamente los mapas conceptuales conlleva pues a todo un proceso más amplio, pero que también ayuda a entender de manera global el tema o el aprendizaje en sí. Aquí justamente tenemos el mapa conceptual, ¿no?, la técnica utilizada como una herramienta que el docente tiene que aprender y tiene también que dar como herramienta, facilitar al alumno para que pueda estructurar el conocimiento. Aprendizaje significativo porque va a ayudarle, va a servirle y lo va a unir a sus propias actividades de la vida diaria. Origen de la corriente constructivista, construye y ayuda a construir el aprendizaje
¿En base a qué? También a sus conocimientos previos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se desarrolla un mapa conceptual en relación al aprendizaje significativo y que aborda todo el contexto y contenidos que tiene este tema. Y en conclusión, finalmente, vamos a entender que las teorías y corrientes pedagógicas, en este estudio avanzado científico de poder analizar, ¿no?, el cómo se aprende a través de los procesos del ser humano, a través del contexto de nuestro ambiente, del contexto social, y cómo las conductas van dando un cambio observable, ¿no? Y eso quiere decir que empezamos a hablar de aprendizajes. Entonces, hoy día, en estos tiempos, en este siglo XXI, la enseñanza-aprendizaje tiene que entrar a todo un cambio, ¿no?, basado en la atención del alumno, ¿no? El alumno como elemento prioritario. Se adaptan las pedagogías, se adapta la educación al aprendizaje del alumno. Por eso que estamos hablando de diversidad, ¿no? Entonces no podemos tener, o el alumno no puede ir adaptándose a las formas, si no estaríamos entrando pues en una faceta tradicional del aprendizaje. Tenemos que adaptar la educación. Hoy en día hablamos de tecnología educativa, hablamos de las tecnologías de informática comunicativas, ¿no?, donde no tenemos barreras, la escuela llega hasta muchos puntos y para ello tenemos que utilizar herramientas precisas, motivadoras y que nos conlleven al aprendizaje finalmente. Les agradezco su atención y me despido de ustedes, una servidora. Bienvenidos a TELDE, Teleeducación para el Desarrollo. Quien les habla, la magíster Isabel Delgado Torres, va a iniciar con el curso de Corrientes y Teorías Contemporáneas Pedagógicas con el tema actual, Teorías y Corrientes Contemporáneas en el avance científico del conocimiento, enfoque constructivista. El contenido temático es muy interesante porque abarca el enfoque constructivista. Encontramos diferentes enfoques, como por ejemplo los enfoques, pero que son pertinentes también a la pedagogía, como algunas teorías contemporáneas que tenemos a John Dewey, Francisco Ferrer Guardia, con la Escuela Moderna, María Montessori, con el conocimiento científico, que es el inicio y la base de todo este proceso de investigación que actualmente está muy formulado, de Crowley con la pedagogía de los centros de intereses, Antonio Makarenko con la pedagogía marxista, Annell con la pedagogía antiautoritaria, cognitivos, de Lev Vygotsky con la psicología cultural, sociocultural, que es muy interesante y apertura todo el estudio interpersonal, el Daniel Paul Ausubel con el aprendizaje significativo, ¿no?, donde él también manifiesta y plantea la construcción de los aprendizajes, y Joseph Donald Novan, que viene a ser el seguidor y el que aporta la parte ya didáctica que propicia el aprendizaje significativo. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos, pero para ello vamos a entender un poco de todas estas teorías y corrientes, ¿no? Las teorías pedagógicas, o corrientes pedagógicas, trata de temas de investigación que describen y explican y permiten conocer a la pedagogía el comportamiento de cómo se dan estos procesos en el aprendizaje relacionados a la persona en sí y relacionados al aspecto del ambiente, del contexto social. Para ello también podemos mencionar otros enfoques críticos, ¿no?, de la pedagogía crítica, ecológicas, ¿no?, y de la tecnología de la informática comunicativa. Los diferentes enfoques tienen que ver también y se relacionan con este enfoque constructivista. Y para ello vamos a dar referencia a 4 personajes muy importantes de esta corriente constructivista, que son la teoría de Jean Piaget con la educación, y justamente ve la evolución genética, el conocimiento, los procesos